Buenas tardes, muchas gracias a todos por seguir aquí a las 5:30 en Toledo un sábado. Esto demuestra que la educación tiene esperanza, porque hay gente todavía que un sábado prefiere hacer esto a ver el fútbol o esas cosas, ¿no? Y gracias también a Sonsoles, porque cuando empezamos a hablar de la ponencia salió el aspecto y el tema de evaluación y emoción. Y aunque parezcan dos términos totalmente opuestos y contrapuestos, la propuesta es encontrar puntos de unión y ver si es verdad que pueden unirse en un camino, en un recorrido. Digo estamos aquí, vosotros y yo, pero no estamos solos. Yo le pedí a Sonsoles que me pudiera acompañar de un amigo que hace muchos años que está conmigo, del que he aprendido un montón. La verdad es que llevo con él desde los, no recuerdo, desde los 4 o 5 años, y hemos compartido muchos momentos complejos, momentos muy felices, momentos duros. Él nunca me ha defraudado, yo no puedo decir lo mismo seguramente, y me refiero a este piano para el cual no pido indulgencia porque raramente se equivoca, por no decir nunca, pero sí para mí porque hace más de 20 años que no compartimos escenario, con lo cual entiendo que habrá algo de indulgencia. Y como decíamos, hablando con Sonsoles, a mí la idea me parecía cuando menos peregrina, juntar evaluación y emoción. Y como idea peregrina que es, la idea es esa, una peregrinación, un viaje, un recorrido, un camino por lugares que seguramente todos hemos sentido, pero quizá no hayamos pensado. Este viaje, nos dice Catherine Lecuyer, que sin duda alguna educar es replantear el aprendizaje como un viaje desde el interior de la persona. Y de eso va esto, de un viaje. De un viaje. Digamos que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que todos domináis y conocéis, durante el mismo parece que todo funciona según lo previsto. Pero hay un momento muy complicado, un momento de quiebra, de ruptura, que es cuando hay que medir, cuando el maestro, el profesor, tiene que valorar, tiene que evaluar, tiene que dar una opinión, tiene que omitir un juicio. Y en ese momento se produce, sobre todo desde un punto de vista muy romántico, la tragedia o el drama de la evaluación. En música, si hay una tonalidad que evoca, sin duda alguna, esto, es la tonalidad de do menor, de la cual Christian Schubert, un filósofo del Sturm und Drang, del preromanticismo, estamos hablando de la época de Schiller, de Goethe, cuando la emoción privaba sobre la razón después de la Ilustración, y nos dice el do menor lo siguiente: declaración de amor y al mismo tiempo lamento por un amor infeliz. Los gemidos, los anhelos y suspiros del alma enferma de amor pertenecen a este tono. Repito, estamos en el pleno romanticismo. Y claro, el do menor lo conocéis todos de sobra. Desde la época de Bach, que es el que prácticamente ha hecho toda la música tonal desde hace los últimos 400 años, también lo ha utilizado Mozart con su fantasía en do menor, Haydn, Beethoven, quizá el gran apóstol del do menor. Yo creo que compuso como 11 o 12 obras en tonalidad de do menor, y muchas las conocéis, el tercer concierto para piano, o por ejemplo, la sonata número 8, el tercer tiempo. Y seguramente las 4 notas más famosas de la historia de la humanidad, ¿verdad?
Bueno, en realidad son dos porque se repiten, pero bueno. Y no solo Beethoven, Chopin, Brahms con su primera sinfonía, la llamada décima de Beethoven además, y Mahler con la segunda sinfonía en do menor llamada Resurrección. La llamada Resurrección porque asistiendo a unos funerales de Hans von Bülow, que fue un director de orquesta muy importante del siglo XIX, escuchó unos poemas de Klopstock que hablaban sobre la resurrección y se incorporó a la sinfonía. Y Mahler era un personaje espectacular. Curiosamente, él se sentía muy apátrida, y así lo decía él, porque él, que era natural de la Bohemia, lo que sería ahora la República Checa, para los austriacos siempre fue bohemio, para los alemanes siempre fue austriaco, y para el resto del mundo un judío convertido al catolicismo. Él decía que era bienvenido en ninguna parte e intruso en todas. Claro, ¿cómo no encontrar un paralelismo en este Mahler apátrida con el maestro y el profesor, ¿verdad? Cuando la ley educativa número 532, que nos toca sufrir, dice y propone y asegura: la dirección de la territorial con el inspector de turno comenta y exige y pregunta. El director titular quiere y no sabe ya ni por dónde, pero bueno, él propone. El director de bachillerato, el de etapa, el de lo mismo, ¿no? Dice, oye, ¿dónde vamos? Hacia aquí, hacia allá. Los compañeros preguntan, miran, los padres exigen, el alumno ya no entiende nada. Y en medio de toda esa vorágine, como apátrida de la evaluación, el maestro, el profesor. Y mirad, Mahler también, que es un personaje que recomiendo porque yo soy apasionado de él, Mahler en sus partituras es muy curioso porque es muy perfeccionista. Detalla todo, absolutamente, de cómo debe ser interpretado el oboe, el clarinete, las agógicas, las dinámicas, el fraseo, la textura, todo. Y sin embargo, Mahler nos dice que la música es todo aquello que no está en la partitura, que hay que ir más allá de las notas. Es que seguramente evaluar es eso, ir más allá de las notas, ir más allá de lo evidente, porque además la música no la sentimos todos igual, porque todos somos diferentes. Y la misma música nos golpea, nos agrede, nos olivianta, nos emociona, nos cabrea, nos molesta, de manera diferente, porque es que somos diferentes. Y además los momentos y los contextos es que también lo son. Por tanto, seguramente evaluamos de manera diferente, porque somos diferentes y a diferentes personas, pero siempre desde la perspectiva de que el alumno es una obra de arte. Y dicho esto, si me permitís, veamos cómo puede sonar un do menor de ENAP.
¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, decía que esto era un viaje, una historia. La siguiente parada, aunque parezca lejana, es el juicio. Hablamos de un juicio, ¿verdad? Del Maestro. Y no hay juicio más bonito, más bello en la historia de la humanidad que el juicio de Osiris, el dios de la resurrección. El juicio de Osiris consiste en lo siguiente, es de la mitología egipcia, pondré aquí para que se pueda ver, donde Anubis extraía el corazón del difunto mágicamente y lo depositaba en una balanza, donde ante 42 dioses que preguntaban a ese corazón, a ese alumno, contrapesado con la pluma, la Ma'at, la verdad y la justicia universal, y en presencia de Osiris, hacían preguntas para hallar la verdad en el corazón del alumno. Y si el juicio iba bien, pues oye, este difunto era momificado y pasaba la vida eterna. En caso contrario, era arrojado a la mit, al olvido, ese animal de cuerpo de león, cabeza de cocodrilo y pies de hipopótamo que devoraba. Y era lo peor que le podía pasar a los egipcios. La segunda muerte lo llaman ellos, el olvido. Tengamos cuidado, ¿a cuántos de los alumnos les arrojamos al olvido y no a la vida eterna? Y bien, siguiendo con esta aventura, si me permitís, veamos cómo puede sonar, pues no sé, una balanza de egipcios en Toledo, en Enap. Muchas gracias. Y bien, siguiendo con el juicio de Osiris, tenemos los 42 dioses, ¿verdad? 42 dioses, que es una buena ratio. Para un alumno, un corazón, 42 dioses, no como las tenemos a veces al revés, ¿no? 42 alumnos para solo un dios, ¿no? Y digo yo que los egipcios, que de esto sabían un rato,
harían 42 preguntas diferentes, ¿verdad? ¿Cómo harían las preguntas los dioses? ¿Harían preguntas cerradas, esperando escuchar una respuesta ya prefijada? ¿O serán preguntas abiertas, dispuestos a aprender de la respuesta del corazón? Si yo preguntara en esta sala cuántas sillas hay, pues seguramente todos llegaríamos a un acuerdo. 242. Si decimos cuántas salidas hay, bueno, pues a lo mejor podemos discrepar si esto es salida o entrada, pero bueno, diríamos 2 arriba, 2 abajo. Pero si yo te pregunto cómo te sientes en esta sala, cómo respiras, ¿qué cambiarías y para qué? ¿De qué manera? Son preguntas de corazón a corazón. Y yo, en contra de lo que dicen los egipcios, creo que los dioses tienen corazón. Y si yo quiero conocer al corazón, al alumno en un juicio, que esto es asunto de vida y muerte para los egipcios, debo preguntar de corazón, ¿verdad? Y si hay 42 dioses, digo yo que habrá como mínimo 42 maneras de preguntar. Y claro, pues seguramente pueden preguntar, pueden hacer una rúbrica. Pueden hacer una escalera de metacognición. Pueden hacer un portfolio. Una diana de evaluación. Pueden hacer un test. Un test, no hay más. Pero fijaros, en este acorde, que me suena a mí, a una pregunta de un Dios, nos dice Pitágoras lo siguiente. Si el alma es un acorde, la disonancia es su enfermedad. Y aquí hay parte de enfermedad, hay parte de disonancia, ¿verdad? Esta disonancia es el examen formal. Cuando solo y solo miramos al alumno, hay disonancia. A veces cambiamos el nombre y decimos, no, es que es un ejercicio de repaso. Suena igual, de verdad, ¿eh? Incluso a veces, no, pero es que yo no hago eso, yo hago control. No solo suena igual, sino que dice Echeverría que el lenguaje construye realidades, y ahí lo dejo. Sobre todo porque a mí control, me vais a disculpar, me suena a marca de profiláctico. Y espérate, porque todavía decimos, no, es que yo hago evaluación continua. Sigue sonando disonante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, quizá tiene sentido que esta disonancia la acompañemos. El examen formal no es disonante per se, pero cuando está solo, suena disonante. Si la acompañamos, ¿verdad? Ya no suena diferente. Es que hay 42 maneras de preguntar. Digo yo que los egipcios no van a preguntar siempre lo mismo, de la misma manera. Porque además la manera de enseñar determina de alguna manera la manera de evaluar y por tanto la manera de evaluar condiciona el aprendizaje de los alumnos. Tengamos cuidado con esto. Y además, el hecho de que seamos diferentes pone en cuestión que seamos medidos de la misma manera. Llevamos desde las 9 con eso. Creo que ahí tenéis una idea maravillosa de cómo mirar al alumno. En Reggio Emilia es espectacular, desde luego, ¿verdad? Pero que además, la evaluación no debe ser un fin, debe ser un medio. Y si la evaluación se convierte en una toma de datos, una adquisición de datos y de contenido, pues acaba siendo un proceso de clasificación y de etiquetado, con sus consecuencias. No digo que el número o la palabra no sea necesaria, claro que lo es, y más en el sistema, como decía Laura, el sistema en el que nos toca vivir. Pero claro, es que si alguien me puede explicar qué es un notable plus, un suspenso más, o no, es que papá, he sacado en historia un 7,2325. Pues no digo que no sea necesario, pero cuando menos creo que es limitado. Porque además hay una cosa curiosa. Decimos los centros educativos, y esto yo no creo que solo seamos los que hacen educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, esto va a la universidad, al posgrado y todo, ¿no? Decimos que preparamos para la vida. Tela. Preparamos para la vida. Si alguien me dice en su vida la raíz cuadrada lo que ha supuesto, genial. Dicho esto, cuando tú vas al mundo de la empresa, ese mundo que
Todos miramos porque se supone que preparamos para la vida y casi siempre hay vida laboral. No hablamos de la otra vida porque debe ser que no existe. Entonces, en esa vida laboral, las grandes compañías hablan de una palabra odiosa, pero que se utiliza, que son las soft skills. No sé por qué se llama soft y no big, amazing o super skills, ¿no? Hablan de la creatividad, hablan de la empatía, hablan de toma de decisiones, hablan de la confianza, autoconcepto. Yo todavía eso no lo he visto en nuestros procesos de evaluación, la verdad. Porque además, ¿cómo evaluamos la capacidad de vivir en la incertidumbre? ¿Y cómo evaluamos la capacidad de la frustración? Cuando el 85% de las startups a los 5 años han muerto. Pero eso no lo contamos porque, claro, eso queda mal. Y además, lo curioso de todo esto es que si somos todos diferentes y tenemos diferentes maneras de ver las cosas, ¿por qué rechazamos tanto la diferencia? Y os he hablado de la diferencia de la alta capacidad. Pero es que no hace falta ser alta capacidad para ser diferente. Todos lo ha hecho David. Bueno, ¿no? Ya desde que nacemos somos únicos. Entonces, bueno, respetemos esa diferencia, ¿verdad? Esa diferencia que me parece mágica, la verdad. Como decía, la evaluación no es el fin de nada. Evaluar debe construir aprendizaje y desarrollar habilidades, sin duda alguna. Si no, no es evaluación. Y educar, y vuelvo a Pitágoras, porque cuanto más volvemos a los clásicos parecen más actuales, fíjate lo que nos dice hace ya no sé cuántos mil años. O sea, que educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Lo cual me parece espectacular. Y si evaluar también es reconocer que hay diversidad en la manera de aprender, pues tengámoslo en cuenta. Yo hace unos años tuve la suerte y el privilegio, está por aquí, así, que fuimos a Finlandia. ¿Te acuerdas, Guada? Y yo vi una experiencia maravillosa. Era una clase de sexto de primaria, colegio público en Finlandia, Helsinki, Juhani, se llama el profesor. Yo iba buscando las TIC, ¿vale? Porque en Finlandia el top, todas estas cosas de PISA, las TIC, no sé qué. Y entonces veo que reparte un examen, no formal, normal, corriente, algo disonante, pero yo creo que sonaba bien, y entonces reparte 3 tipos de examen en una fotocopia, clase de matemáticas. Y le pregunto, claro, Juhani, esto es para que no se copien. Claro, él me miró totalmente sorprendido y me dice, ¿pero para qué se van a copiar? Y entonces me explicó, dice, no, mira, Víctor, le falta decir alma cándida, ven para acá que no te enteras de nada. Y me dice, no, mira, es que este alumno es kinestésico. Y entonces hago un examen, algunas preguntas, según su canal de aprendizaje y de comunicación. Imaginaos mi cara, ¿eh? Yo estaba diciendo, este hombre, ¿de qué me está hablando? Y dice, no, y estos es que son visuales. Entonces tengo que hacer preguntas y maneras de que ellos puedan exponer su manera de ver la vida a través de las imágenes, mapas mentales. Yo en ese momento imaginaos la cara y digo, es ignorante total. Y todavía me dice, no, es que luego están los auditivos. Y yo, ¿qué es eso de auditivos? Por favor, ya no puedo más. Me dice, sí, los que trabajan con la oralidad, los que necesitan la memoria. Yo buscaba las TIC por todas partes, seguía buscando las TIC. No había nada de TIC, ni iPad, ni nada, había simplemente un retroproyector y tal. El TIC era él, el maestro era la TIC. Nos buscaron muchas veces la TIC como una panacea de no sé qué. La TIC era él tenía la tecnología de saber mirar al alumno y me habló del canal de comunicación y aprendizaje. O sea, imaginaos lo que es la diversidad aplicada de verdad. Y dicho esto, y siguiendo pues con la aventura esta y tal, pues aquí pueden sonar 42 preguntas de los dioses.
Muchas gracias. Y siguiendo con el juicio de Osiris, hemos hablado de la balanza, hemos hablado de los 42 dioses que preguntan, y nos queda un elemento muy importante, fundamental, ¿verdad? Que es la pluma. ¿Quién tiene pluma? Bueno, esto es políticamente incorrecto, perdón. ¿Quién tiene la pluma? ¿Qué es la pluma? La verdad y la justicia universal. ¿Quién de nosotros cree que tiene la pluma de la justicia universal? ¿Qué es la pluma? La pluma es la mirada, el tebeo que decía Laura, el salir de nuestra manera de ver el mundo y verlo con los ojos del niño. Eso es la pluma. Porque además cuando cambiamos la manera en que miramos las cosas que miramos cambian y por tanto el alumno también. Nos decía Goethe, enlazando con el romanticismo, ¿no?, que si tratas a un hombre como lo que es, será lo que es. Y si le tratas como lo que puede llegar a ser, se convertirá en lo que puede llegar a ser. Esa es la pluma, mirar a ser el alumno, cambiar la manera de mirarle y de verle. Es el tebeo. Es el respeto. Es el respeto por sus emociones, por su manera de ver el mundo, por sus interpretaciones, sus ilusiones. Es por el niño. Es un esquema mental. Es confianza en el alumno. Lo que decía Pestalozzi, si no se siente querido, no hay nada que hacer. Y hay que confiar en el alumno, no por lo que sabe o deja de saber, sino por lo que es. Es una obra de arte, sin duda. Por tanto, es aceptar al niño tal y como es, sin juicio previo. ¿Os acordáis alguno de vosotros cuando estuvo aquí José Antonio Fernández de Bravo hace unos años, que decía lo de la sentencia vendrá primero y el juicio vendrá después? Es que es eso, es aceptar al niño sin juicio de valor previo, no hace falta, él es que él es. Y por tanto la pluma tiene que ser algo tremendamente delicado, muy sutil. Y dentro del juicio de Osiris queda la parte más importante. Nos queda el corazón del alumno. Sin él no somos nada. Si no hay alumno, no hay nada que enseñar, ni acompañar, ni ser, ni estar. Y para esto, si me permitís, me gustaría compartir con vosotros un poema de William Bartlett Yeats. Si sale. ¿He hecho yo algo mal? Perfecto. De William Bartlett Yeats, que nació en 1865, curiosamente el mismo mes que se estaba estrenando la ópera más romántica de la historia de la ópera, Tristán y Isolda, de Richard Wagner. ¿Sabes quién estrenó Tristán y Isolda? Hans von Bülow. ¿Os acordáis de aquel director, amigo de Mahler, que hizo la segunda sinfonía? Pues nació y estrenó Tristán y Isolda. Y no solo es eso, sino que William Bartlett Yeats, fijaos, igual que Mahler se convirtió al catolicismo, Yeats no se convirtió al catolicismo y perdió a su amada por ello. Su amada, que tuvo una hija después, que se llamó Isolda. Y no solo es esto, es que Mahler encima debutó con Tristán y Isolda en el Metropolitan de Nueva York cuando fue a Estados Unidos. Yo ya buscaré esto, como diría Gabriel Castellano, esto es casual, nada de causal, ¿eh? Así que esto sale así. Y este poema dice lo siguiente. Si tuviera las vestiduras bordadas del cielo, entretejidas de luz dorada y color plata, las azules, las opacas, las oscuras vestiduras de la noche y la luz y la penumbra, tendería a tus pies las vestiduras, pero siendo pobre, solo tengo mis sueños. He tendido mis sueños a tus pies, pisa suavemente, porque caminas sobre mis sueños. Y los sueños de los alumnos resuenan eternamente, porque están hechos de lo más sincero de sí mismos. Y lo único que reclaman es el amor del maestro, hecho de un material tan infatigable
como frágil cuando lo exponemos en vano. Porque evaluar es un regalo que debemos hacer al alumno, que es un proceso, al fin y al cabo, que surge de la cabeza, pero tiene que pasar por el corazón. Y como tal, si me lo permitís, veamos cómo suena un corazón, un alumno en ENAP. ¿Me toca igual? A ver, un segundín, que no sé si lo he hecho bien. Y no sé lo que sale aquí. A ver, perdón. Vale, perfecto. Bueno, pues si todo esto que os he contado tiene algún sentido, y como decíamos al principio, había que tejer todas estas ideas, la propuesta no es otra que recordaros que toda esta música, si tiene sentido, debería ir a enjaretarse como una especie de tapiz. Y esa es la propuesta, ver si toda la música que se ha tocado puede recorrer un camino para encontrar evaluación y emoción.
Muchas gracias. Muchas gracias.